Ok. Aquí les voy a recordar la evolución que tuvimos, ya, que hicimos en el fondo de las ciudades. Vimos desde los primeros grupos que comenzaron a formar un campamento, si queremos llamarlo, un asentamiento esporádico, porque estos grupos divagaban en distintos territorios, para pasar después a lugares más establecidos, posteriormente a sectores ya mucho más evolucionados. Todo esto es lo que vimos en la materia anterior, para después pasar a ciudades más grandes o civilizaciones como las egipcias, para pasar después a algo más evolucionado, más estructurado, como por ejemplo los griegos, y para llegar al final de lo que vimos en la guía, que eran los romanos. Si ustedes se fijan, por favor, no sé quién está escribiendo, por favor, gracias. Pasar en todo este camino, claramente que pasó mucho tiempo, unos miles de años, desde estos momentos a estos momentos. Y acá evolucionó bastante, desde estos momentos acá, evolucionó en unos 2000 años este tipo de ciudades. Por favor, piensen 2000 años, eso es harto tiempo, pero para la humanidad no es tanto, ¿ya? Para nosotros, cada ser humano, 2000 años imposibles de vivir aquello, pero fíjense cómo evolucionó este cuento. Y aquí estamos ante este concepto, ¿ya? La caída del Imperio Romano de Occidente, porque el último tipo de ciudad ya que vimos es la ciudad romana, que decíamos que era una ciudad con bastante tecnología, en realidad hasta caminos pavimentados, donde tenía una estructura semejante a la griega, con espacios públicos. Yo incluso les dije en su momento de que habían ciudades de Roma que incluso sus calles tenían mármol, ¿ya? Los coliseos gigantes, ya juegos, etcétera. Pero va a llegar un momento donde ese imperio va a caer, ¿ya? Y esto va a ser alrededor del 456 después de Cristo, ya en la época cristiana, ¿bien? Este imperio va a caer, el imperio romano del Mediterráneo, ¿bien? Entonces, ¿qué va a suceder si cae este imperio cuando gran parte del continente estaba conquistado? En el fondo vamos a tener que la ciudad va a cambiar, Europa va a cambiar. Y desde aquí tenemos estas dos religiones que se van a hacer cargo, entre comillas, de toda la sociedad, digámoslo así. O eras cristiano o eras islámico. El Islam ya existía en esos momentos. Por lo tanto, desde aquí vamos a tener que la ciudad toma estas formas, ya sea porque eres del sector oriental, ya eh, cercano a lugares como Irán, Irak, ya, o eras del tipo de ciudad europea como Francia, Italia, España, etcétera. Entonces, la religión va finalmente a dar pie a la forma de la ciudad. El Islam y el cristianismo. Vamos a ver algunas cosas y preguntar algo de eso. ¿Quién sabe algo de qué es el Islam en el fondo? Fue traído por los otomanos. Por los otomanos. ¿Traído para dónde? O sea, fue instaurado, porque creo que, que a los romanos lo destituyeron los otomanos, ¿no? Um, Mira, cuando dije acá en la parte de la caída del Imperio Romano, hay eh, muchas versiones, en realidad, no versiones, perdón, muchas cosas que hacen caer al imperio. Una de ellas es lo encuentro con los pueblos islámicos, pero tal vez la más clara es con los bárbaros, con estos pueblos bárbaros, entre ellos lo que nos imaginamos como la zona vikinga, ya la zona de los germanos, ¿bien? Todos esos pueblos van a luchar contra los romanos para finalmente hacerlo caer, ¿bien? En un periodo súper largo y complejo que no vamos a entrar ahora, pero en este caso, cuando hablamos del Islam, el pueblo otomano finalmente se va a convertir al Islam, eso es cierto, ¿ya? Pero no son los grandes promotores del punto.
Cuando yo digo que es el Islam, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama su principal profeta? Mahoma, creo que era. Mahoma, muy bien. Hagamos el símil con lo que es el cristianismo. El cristianismo tiene como principal profeta a Jesús, ¿ya? En este caso, al Islam tiene a Mahoma, ¿bien? Si ustedes se fijan, acá tenemos símbolos diferentes, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se llama el Dios del Islam? Alá. Alá, muy bien. ¿Y el libro sagrado de ellos? Corán. El Corán, ¿bien? Si ustedes se fijan, cuando pensamos en musulmanes, es la gente que sigue el Islam. Entonces tenemos este pueblo islámico musulmán, que es sinónimo, y si alguien le quiere poner otro nombre, son los árabes. ¿Bien? Ahora, si usted piensa en una comedia turca, como ese mundo actual, ¿bien? Los turcos. Entonces, el Islam es toda una filosofía bien interesante que lamentablemente ha caído en temas súper complejos como de terrorismo, ¿ya? Por atentados, porque los islámicos, hay un sector del islamismo que es muy radical, y que ha provocado cosas bien funestas en realidad, porque ellos tienen un concepto de religión muy cercano y muy fuerte a incluso el mundo político. Entonces, desde esa perspectiva, el Islam va a chocar con el cristianismo, ¿ya? En esos momentos y en la actualidad también. Entonces, las ciudades que estamos hablando, vamos a tener tanto del Islam como del cristianismo que van a darle forma y cabida justamente a las ciudades. Y aquí algo de lo que yo preguntaba. ¿Alguien sabe lo que es el feudalismo de los que está acá presente? O mejor, más que eso, denme un segundito. Aremis. Hola, Aremis. De nuevo. Dígame. Aremis, ¿qué te suena con el concepto de feudalismo? Incluso ayudado por la imagen que está por ahí. Chuta, ¿Te recuerdas algo? Esto es materia muy de básica en realidad, pero pensemos en las imágenes de lo que tú ves acá. ¿A qué te suena? se me suena el feudo, cosas así, pero no recuerdo mucho, la verdad. Ya, el feudo viene justamente de este concepto de la forma de que tiene la vivienda, ¿ya? El feudo, que va a dar pie al sistema conocido como feudalismo, ¿ya? Entonces no está tan mal. Ujú. Ahora, hay un punto importante, Aramis, para que se recuerde y los demás también. Tiene que ver con este personaje que está acá. Estos señores son los señores feudales, que después hasta se pueden convertir en señores ya con un título mayor, reyes, si quieren ponerle otro nombre, y después incluso grandes emperadores, ¿ya? De aquí viene el concepto de los reyes que tenemos hasta el día de hoy, por ejemplo, la reina Isabel II, ¿bien? Entonces, esto inicia con en este periodo histórico llamado medieval, donde el sistema feudal, del feudalismo, es el principal sistema de la época. Sistema de vivienda, sistema de economía, como quieran llamarlo, ¿bien? Pero finalmente incluye toda la vida de esos momentos. ¿Alguien que se recuerde de lo que estamos viendo acá? ¿De qué época estamos hablando? No sé. ¿No? Tendría que decir algo, creo. Pero a mí no se me ocurre. Fíjense que estamos ante la época del medioevo, ¿ya? Donde tenemos aquí un castillo feudal, y la pregunta es, ¿por qué tienes que hacer un castillo? O sea, yo no sé qué se imaginan ustedes, por ejemplo, si alguien en su casa, su papá o quien sea, en realidad diga, oye, vamos a hacer una casa, ¿ya? Uy, sí, papá, pongámosle muro, ¿ya? Ah, y si hacemos alrededor un río, ¿ya? Y una compuerta gigante que caiga con cadena. Y el papá, uy, Es que sí, sí, sí. Y es hagámosle como, también, y hagámosle muro de protección, ¿ya? Y cosa que si bien
no sé, alguien a robar no pueda, ¿ya? Ay, vamos a contratar arqueros, cosa de que estemos bien protegidos. ¿Cuál es la idea del fondo detrás de poner esta cuestión? Proteger al señor feudal de los ataques de los otros Es feudos. Ya, ahí Es hay, como donde vivía el rey. ya, por ahí va bien. Fíjense que yo en la Es como imagen, de la época medieval, ¿o no, profe? sí, pues, sí, eso es lo que hemos dicho todo este rato. ¿Es para la guerra o no? ¿Bien? Guerras, por ahí va. Cuando yo dije que el Imperio Romano cayó, bien, acá, cuando dije que habían invasiones de pueblos germanos bárbaros, bien, estos pueblos germanos se van a dispersar por Europa. Y la verdad es que como cae el Imperio Romano, todas las ciudades que habían hecho los romanos, en España, en Italia, en todos los lugares, van a quedar solas. Entonces ya no están protegidas por estos grandes ejércitos romanos, quedan desprovistas. ¿Qué hace la gente que vivía en las ciudades? Abandona muchas de las ciudades, porque las invasiones destruyeron las ciudades. Todas esas ciudades que habíamos visto, en realidad con la estructura y todo el cuento, muchas van a quedar desoladas porque la gente decide irse a vivir al campo y retorna justamente a un mundo rural. Ahora, van a haber gente más poderosa con recursos que construye estos castillos y hace un trato con la gente. Y el trato es, ustedes viven alrededor, fíjense acá, por favor, viven alrededor, ¿ya? Si viene algún grupo invasor, si viene algún grupo de los que destruyen, ¿ya? Yo me comprometo que ustedes se pueden proteger acá adentro y voy a tener ejército para defendernos. Maravilloso. ¿Cuál es el pago finalmente que hace esta persona con ese señor? Trabajarle lealtad, honestidad a él. Fíjense que aquí no hemos hablado de países, porque aquí no existen los países. Van a comenzar a existir los reinos, ¿ya? Y de esa perspectiva, entonces, este pequeño señor comienza a juntar más gente. Obviamente que si el castillo es más grande, vamos a tener más personas para proteger, vamos a tener un ejército más grande, y todo lo que esta gente produzca va a hacer crecer a este señor en riqueza. ¿Me entienden? ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Esta es materia como de sexto, séptimo, pero está bueno acordarse, ¿no? Por eso les digo que acá, y aquí tengo otra imagen, fíjense por favor, este es un sistema feudal, absolutamente. Fíjense que el castillo del señor está acá arriba, está por acá, ¿ya? Y fíjense que la gente, los aldeanos o los villanos, los que viven en la villa, ¿ya? No viven cerca inmediatamente del castillo, pueden vivir bastante lejos, pero estos están absolutamente supeditados o tienen que obedecer por este contrato feudal al señor que hace y deshace. Entonces aquí tenemos los campos del señor, los bosques del señor, las tierras del señor, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna duda o consulta de esto? ¿Se entiende? Se fueron todos. Sí, Sí. profe, se entiende. Ya, gracias. Vamos bien. En este sentido, entonces, vamos a tener el paso, ¿no? Desde la ciudad romana, ya que es básicamente arrasada por las invasiones, y muchas de esas personas y las siguientes generaciones van a optar por vivir en otros lugares, ¿ya? Ahora, esos castillos van a dar paso a la protección, donde vive el señor, donde, digámoslo así, está la autoridad, ¿ya? Y alrededor de ese sector vamos a tener al pueblo, ¿bien? Entonces aquí ya vamos a entrar a lo que es la ciudad medieval en sí, ¿bien? Porque es en esos sectores, fuera del castillo, es donde vamos a tener justamente la vida urbana, ¿bien? Con el paso del tiempo, y aquí ya estamos hablando del año 800, del año casi 1000,
estos sectores van a comenzar a crecer. Y aquí establecemos alguna diferencia. Esteban, ¿está ahí? Sí, profe. Ya, Esteban, dime qué elementos distintivos, diferentes, podemos observar en esta imagen con respecto a lo que ya habíamos visto. ¿Qué nuevo hay? ¿Te acuerdas que yo en algún momento, oye, ¿qué tecnología hay en esa aldea? Y alguien decía, no sé, pues el hacer fuego. Ah, ya, sí, sí. Oye, uno está está cortando el pasto con una herramienta. Ya, eso es tecnología. ¿Qué nuevo hay acá? ¿Qué novedoso? Que ya están usando herramientas más sofisticadas para la construcción de casas, Ya, se porque ya no nota está usando inmediatamente. el ladrillo como tal. Exactamente, y de hecho, si te fijas, ya las casas son casi todas de 2 pisos, esta es una imagen nomás, incluso 3 pisos, fíjense acá, mucho más complejas, ¿bien? Y ahí hay un elemento, bien, Esteban, ¿qué más podrías visualizar? Eh, el tema de uso de carretas en los caballos, Bien, transporte. bien, el caballo para transporte, para guerra también, etcétera, etcétera. Muy bien. William, William, Sí, sí, sí. ¿qué elementos te llaman la atención de lo que está acá? ¿Qué podríamos destacar? Mm, la presencia de una iglesia. Muy bien, esta que está acá. Fíjate que es lo que yo dije al inicio, ¿no? Vamos a tener ciudades marcadas por el cristianismo o una iglesia o un sector para el Islam. Este sector, sin saber mayormente, ¿será islámico o será cristiano? William, Cristiano. cristiano. Porque esta Mm. imagen, esta forma de iglesia son la que hacían los cristianos. Miren, no se ve bien acá porque está tapado por las letras, pero allá atrás está el castillo. Allá atrás está el castillo. Pero si se fijan, de todas maneras hay una protección acá. ¿Ya? Ahí hay varios elementos. Jocelyn, aquí está. Jocelyn, Aquí estoy. ¿qué te parece la vida dentro, cómo se ve la vida dentro de esta ciudad? Pequeña, ciudad, aldea, como queramos llamarlo. Agitado. Hay. ¿Ya? ¿Sí? mm, Se ve agitada, ¿no? ¿Se ve harta gente? Sí. Ya. ¿Te recuerdas? Y los demás también se acordarán de que nosotros dimos una característica de lo que es la ciudad. Y una ciudad, si se acuerdan, era harta gente ¿en qué? Con respecto al espacio. ¿Quién se Un acuerda? poco espacio, En ¿o no? poco espacio. Y el ámbito rural era, ¿cómo era? Poca gente en hartos pasos. Poca gente en alto espacio. Aquí, ¿se ve diferencia entre lo urbano y lo rural? Sí, Claramente que se ve, porque aquí en la parte de atrás ya tenemos poca gente, pocas casas y un espacio mucho más abierto, donde se concentra la gente en estos espacios que ya comenzamos a visualizar claramente como urbano. ¿Tenemos cosas urbanísticas? Claro que sí, pero fíjense que Jocelyn también lo decía, se ve como agitado todo. Yo le agrego otro concepto también, es un lugar medio sucio, ya no muy prolijo. Fíjense acá, baños, por ejemplo, abiertos. Tenemos algunos espacios. Estos son negocios, fíjense. Tenemos un lugar de venta, ¿ya? Tenemos aquí mismo calles no pavimentadas. Tenemos ahí carretas que llevan dentro del mismo lugar, puentes, etcétera, etcétera. Ya es una vida mucho más parecida, entre comillas, a lo que es una ciudad actual, con muchas más cosas por hacer, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de esta imagen? ¿No? No, Ok. profe. profe, ¿y Yo cuándo solo, dejan de utilizar los muros? A ver, de nuevo, no escuché. ¿Cuándo dejan de utilizar los muros para como protección? Ya,
Mira, importante eso. Básicamente, esta época medieval ya va a durar mucho tiempo. Este modelo de ciudad va a durar fácilmente 1200 años, fácilmente, ¿ya? Donde vamos a tener que la ciudad va a estar amurallada mucho tiempo. ¿Cuál es el tema? Que después la ciudad crece y ya deja detrás los muros, ¿bien? Cuando ya la cosa se tranquilice, ya no hay tantos pueblos invasores. Bien, los mismos pueblos invasores que alguna vez destruyeron ya se establecen en un lugar y ya dejan de hacer eso. Y las siguientes generaciones ya no son tan bélicas, ya tan peleadoras. Y en ese sentido ya la ciudad empieza a crecer de manera desbordante. Nosotros dijimos, acuérdense esto, que la ciudad tiene esta característica, desborda siempre sus límites. Y aquí el límite está súper claro, el muro, pero en algún momento lo van a desbordar. ¿Ya? Vamos a continuar. Acá tenemos ejemplos de una ciudad medieval, fíjense ya del 1250, aparece acá, y ya se ve mucho más compleja de lo que estábamos diciendo, pero con elementos semejantes. Voy a ir un poquito más rápido porque ya pregunté. Acá tenemos la iglesia, que por ejemplo William la había notado en la otra, teníamos los muros que estaba diciendo Esteban también, lo que Jocelyn también decía, calles con harta gente, que se veía justamente más agitado, y lo que yo comentaba sobre, por ejemplo, el ámbito de las especialidades. Fíjense que aquí hay una imagen de una lavandera, de un armero, ¿ya? De una nodriza que cuida a los niños, de un escribiente, constructores de tejados, etcétera, etcétera. Fíjense acá el concepto importante, ruinas romanas. ¿Se fijan eso? Eso es vestigio en este caso de, yo sé que es una imagen, pero está basado en algo real, de lo que quedaron de las antiguas ciudades romanas. Entonces, en base a esas ciudades, con el tiempo, surgen otras ciudades como el ejemplo que estamos viendo acá. Es este tipo de ciudad donde en general repetimos la idea del castillo atrás, fíjense por favor, que está ahí presente, pero ya la vida en la ciudad es una ciudad con mucho alboroto, ¿ya? El comercio se hace muy presente y se establecen esto, que son por ejemplo ferias. ¿Alguien ha ido alguna vez a alguna feria medieval? Yo sé que la Quinta Vergara realmente han hecho alguna. Sí, se han ido No, alguna en vez, Viña no. si han ido alguna vez, son parecidas a estas, donde mucha bandera, mucho color, muchos productos en general muy naturales, obviamente por la época, y donde hay estos personajes, por ejemplo, se me fue el nombre de estos, bufones, por ejemplo, etcétera. Entonces, la ciudad medieval, ¿bien? Tiene estas características que estamos diciendo. Es una ciudad que viene desde lo romano, es una ciudad que está muy albergada con el ámbito del señor feudal, ¿ya? Donde tiene espacios súper definidos también y donde tiene estas características que estamos señalando. Ahora, de la ciudad medieval yo les decía que hay dos tipos de ciudades muy marcadas, las cristianas y las ciudades islámicas. Vamos a ver primero, para, o sea, el día de hoy nos enfocamos en la ciudad cristiana, ya, para la próxima semana ya hablar de la ciudad islámica. Fíjense que acá hay una ciudad eh, bien enmarcada de lo que estamos justamente señalando. Alexis, Sí. Alexis, consulta, ¿qué será esto de acá? Este espacio. Mm, Creo que lo asemejaría como a una plaza central, pero de la materia, este espacio romano, si mal no recuerdo, en el que se encontraba el comercio, ¿no? Eso me recuerda. Bien, ya. La primera parte que dijiste, ¿es una plaza central? Sí, bien. De hecho, estas plazas centrales, ya que para nosotros son las plazas de armas, si se fijan, es un lugar céntrico de la ciudad, donde en algún momento había mucho más comercio. Hoy ya son muy de paseo en realidad, pero en su momento fueron de comercio. Si ustedes se fijan, y acá lo que estamos viendo, es que debe ser como el centro de la ciudad.
inmediatamente se denota por la parte de los costados de que ya la cosa en las calles se pueden ensanchar un poco más, hay menos gente aglomerada, si se fijan, ¿ya? Y lo que yo había dicho del sistema, ya del sistema damero, fíjense acá tenemos la catedral o la iglesia, y seguramente de estos edificios de acá tenemos la municipalidad o la casa de gobierno, como queramos llamarle en realidad. Entonces, aquí estamos ante el sistema de la ciudad europea, ¿bien? Bueno, Profe, dime. ¿por qué en esta época se marcó tanto el tema del cristianismo y la religión? A ver, cuando los romanos se hacen cristianos, ¿ya? Cuando los romanos se hacen cristianos, porque no eran cristianos, de hecho ellos se pitearon a Jesús, mataron a Jesús, pero en algún momento se dieron cuenta que el cristianismo tiene mucha fuerza, porque acumula gente, ¿ya? Entonces se convirtieron en el cristianismo los romanos, dejaron sus dioses de lado y se convirtieron a un solo Dios, ¿ya? Monoteísta, y a Jesús y todo el cuento. Y finalmente esto se va a dispersar por Europa. De hecho, todos los romanos, todo lo conquistado por los romanos, ellos obligaron a que todo el mundo fuera cristiano. Imagínense, los romanos obligaron a que todos sus conquistados, todos los pueblos que estaban con ellos, tenían que ser cristianos. Entonces, en ese sentido, el cristianismo tomó mucha fuerza. Yo creo que nuestra especie siempre ha tenido que creer en algo, en el fondo. Y para la época donde no había grandes estudios todavía, o no estaba la masividad de estos estudios, creer en un ser superior, creer de que las cosas, ser bueno porque vas a ir al cielo y no al infierno, etcétera, y todo esto que es la religión, a la gente le hizo sentido y le ayudaba en el fondo. Entonces, la religión se presentó muy fuerte en esta gente porque necesitaba creer mucho en algo. Y el cristianismo es una buena respuesta para mucha gente. Pero también tenemos el otro lado, que es el Islam, que el Islam es la respuesta para los que son de otro mundo, en este caso, que justamente decíamos los árabes, los musulmanes. Entonces, en algún momento estos se van a cruzar, y eso nosotros lo conocemos como las cruzadas, ¿bien? Donde finalmente se va a enfrentar el mundo árabe, musulmán, islámico, con el mundo cristiano, y van a luchar. Y de ese encuentro van a surgir varias cosas interesantes que ahí las vamos a ir conversando, especialmente cuando hablemos del Islam. Bien, fíjense que la ciudad, muchas de ellas, como decíamos que eran amuralladas, también tenían entrada y salida. Entonces la gente para entrar y salir a la ciudad tenía que pasar por estos puentes, donde de una u otra manera se aseguraba de que no entrara cualquiera, que es una característica de la ciudad también. Esto de acá. Em, a ver, creo que Christopher, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, dígame. Christopher, te hago una consulta. Felipe, tu hermano, ¿todavía está con el tema de automotriz? No, ¿No? ¿Se aburrió del taller? no, es que encontró algo mejor, pero igual sabe harto de auto, está metido en auto todos los días casi, ¿Y tú sabes de autos? también. Ya. Dime, si tienes que comprar algún repuesto, ¿dónde vas a ir? Aquí en Quilpué. A Blanco, ¿Y por qué no vas a las carreras? porque en las carreras hay, pero hay una sola tienda, en Blanco hay como 20. Bien. Fíjate que esto que estoy preguntándole a Christopher, ya, Felipe le pregunto porque fue mi alumno también y salió hace unos 3 años, ¿sí, Christopher? Creo que sí. Más o menos hace 3 años. Felipe tenía toda la idea de la automotriz, por eso le pregunto. Y fíjense que eso lo hemos heredado, ¿no? Yo he tratado de hacer harta conexión con esto, de lo que era la ciudad a lo que tenemos en la actualidad. Y en la actualidad, fíjense que hay esta situación, que no es menor, donde tenemos lugares que son especialistas en algo. Aquí tenemos el caso de Calle Blanco, que si tú quieres comprar algo relacionado con la mecánica, con todo el ámbito más tuerca, vas a ir para allá a comprar, ¿bien? Fíjense que eso no es nuevo y no es de acá de Quilpué, sino que viene de la época que estamos hablando nosotros, donde
las ciudades dejaban, estas pequeñas ciudades dejaban calles enteras para una especialidad. Por ejemplo, Luis, ¿estás ahí? Luis, Digo, dormido. sí. Luis, ¿no está? Luis a las 2, Luis a las 3. Anaís, ¿estás ahí? ¿Hablaba a mí, profe? Ah, Sí, apareció Luis. profe. Ya, Ah, ya apareció Luis. Buena. llegó Luis. Es que no voy a abrir. Luis, Dígame. una pregunta. Igual es complicado, pero trata de pensarlo bien, ¿ya? ¿Qué crees tú que hacían en la calle de Cuchilleros? Afilar cuchillo o hacer cuchillo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué O crees hacer tú que espada hacían en también. la calle ¿O no? de Plateros? Plato. Loza. Más que platos y loza, se trabajaba la plata. ¿Bien? No. ¿Qué crees tú que hacían en la calle de Bordadores? Las costuras. Bien. Mucho trabajo en cuero, por ejemplo, en tela, la ropa. Aquí no habían tiendas así como Falabella, sino que había gente en su taller que hacía ropa y uno iba a comprar allá. Esta tal vez un poco más difícil. Luis, ¿qué se hará en la calle de Hilanderas? No sé. Hilos. ¿Trabajo con hilo? Muy bien. Y finalmente, ¿qué hacían en la calle de los curtidores? Se me olvidó el significado de curtir, pero es como de estos como que hacen. ¿Con qué trabajaban? Con como Con de cuero. ¿No ¿Sí? eran los cueros, profe? Muy De bien. los cueros. Cuero. Un trabajo bastante hediondo, Ayer lo iba a hay decir. que decirlo, porque el cuero, ustedes saben que se le saca a los animales, obviamente, pero es piel, pues, y es piel muerta. Entonces, finalmente, eso hay que hacer todo un proceso que es muy hediondo, ¿bien? Y en general, los curtidores estaban muy al límite de la ciudad o incluso fuera. Pero en general, aquí en la ciudad medieval, vamos a ver una diferencia, están en general dentro. Pero en los islámicos, que son mucho más limpios, hay que decirlo, mucho más limpio el mundo islámico que el cristiano, ponían a los curtidores fuera por el olor que producían, ¿ya? La ciudad medieval, chiquillos, para que se les quede en la memoria, es una ciudad sucia, es una ciudad hedionda, es una ciudad donde hay enfermedades. De hecho, por lo que hemos visto acá, los desperdicios, si bien se hacen alcantarillados, no están cerrados. Mucha gente hacía sus necesidades en tarros y simplemente la arrojaba por la ventana a la calle. Entonces, imagínense el olor de estas calles. Y que son chicas más encima. Bueno, eso en cuanto a la higiene. Vuelvo al tema de esto de las calles. Fíjense que son lugares que se especializan en algo y eso es súper importante para comprenderlo. Se especializan en estos aspectos y no cualquiera puede llegar a instalarse, sino que aquí hay toda una situación de estudio detrás donde tú eres aprendiz de un maestro que finalmente te ayuda para tú aprender el oficio y estos oficios son muy, pero muy valorados. No cualquiera te hace un cuchillo, no cualquiera trabaja el cuero, no cualquiera hace un hilo, ¿ya? Y que hoy pueden parecer cosas tan simples, ¿ya? Pero en aquellos años era tremendamente valorado, ¿bien? Entonces, una característica importante de la ciudad de la ciudad cristiana medieval, es que tiene estos lugares de venta, ¿ya? Donde hay calles especialistas en venta de cosas. Bueno, aquí tenemos otra imagen si se fijan ustedes, con la catedral, con el espacio central, etc. Y este es el trabajo. Van a tener que construir esta maqueta. ¿Sí? ¿Qué? Con No, No. con cada una de las casas. ¿Ya? Aquí hay 38 casas. Vayan ¿En juntando serio, cajas profe? de fósforos, ¿ya? Unos de confort,
y cosas por el estilo. Estaría bueno, pero no. Ay, qué miedo. Una vez lo hice con un Vamos a curso. hacer la maqueta digital. Ah, no, qué fácil. Se ha Minecraft. fumado, profe. Con Minecraft. No, estaría Buena bueno. idea. Me idea, profe, hacerlo en Minecraft. Sí, No está pues, mal. pero como lo veo en mi Se lo hago al tiro. consulta. Lo agregamos al server. Hacemos un Tengo video. abierto, profe. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. No, aquí hay un dibujo nomás de un esquema de esto, pero fíjense que acá tenemos elementos que hemos dicho, pues fíjense, el lugar de plaza central o de comercio, fíjense que aquí está donde vive este rey o señor feudal, que es la autoridad, tenemos la iglesia, está fortificada, calles estrechas, y así se va repitiendo la estructura, ¿bien? Y aquí ya tenemos algo real, ¿ya? Fíjense que tiene la misma estructura del anterior. Ahí al fondo la iglesia, acá el sector donde vive el señor feudal y las casas tremendamente apretadas, ese sector de ahí seguramente en la plaza, fortificada y también en un contexto más natural alrededor. Si alguien pensó en Trek, como dije hace un rato, también puede ser, si alguien pensó en Robin Hood, también puede ser, es como esa época de la que estamos hablando. Pregunta, Juego de Tronos. la catedral. ¿Para qué sirve? Para orar, lo que se ocupa una catedral ahora. Bien, tiene que ver con la religión y para eso. ¿Qué es el ayuntamiento? Es como una iglesia, pero La más Muni, grande, ¿no? la Muni. No, no es una iglesia, es más cercano a lo que es las autoridades. Y en ese sentido el ayuntamiento es, si queremos llevarlo a la actualidad, sí, tiene razón Christopher, serían las municipalidades. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con mayor profundidad la próxima semana, ¿ya? Pero es bien interesante porque es la casa taller. Así se trabajaban los oficios. Y la próxima semana ya lo vamos a ver con mayor detención. Quedan poquitas imágenes y después ya entramos al mundo islámico. Bien, chiquillos, vamos a dejar de compartir para dar pie a la tarea del día de hoy. Bien, entendiendo entonces la ciudad medieval, como dije, entendiendo un lugar que tiene características muy marcadas y que es heredera de lo que hemos visto de Roma y todo aquello, y que claramente está basado en un sistema que es el feudalismo, ¿ya? Entonces la tarea tiene relación con eso. Para que anoten, por favor, y van a tener cerca de media hora para contestar y enviar esta tarea al WhatsApp, como lo hemos hecho en veces anteriores. Anoten, por favor. Buscar la definición de feudalismo. Número 1, son dos cosas nomás. Buscar la definición de feudalismo. ¿Bien? ¿Cómo era, profe? Buscar la Feudalismo. definición de feudalismo. Ay, ahora sí. Y número 2, averiguar el nombre y año de 3 ciudades europeas, el nombre y año de 3 ciudades europeas que sean medievales. Que sean medievales. Si ustedes se fijan, yo mostré imágenes actuales, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que hay ciertos sectores en Europa que claramente se conservan estos castillos, pero hay ciudades que siguieron creciendo, y que hoy se mantienen como ciudad, ¿bien? En ese sentido, búsquenme 3 de ciudades que sean de aquellos años. ¿Cómo lo pueden buscar? Bueno, en realidad en Google poner ciudades antiguas, ciudades medievales, ciudades del año 1000, etcétera, etcétera, que existen al día de hoy.
Lo importante es eso, ciudades que existan hasta el día de hoy y que vengan de la época que estamos hablando. Y lo otro tiene que ver con el sistema feudal, breve, y ustedes ya saben, 2 líneas, sistema que incorporaba esto, otro, 2, 3 líneas, no más que eso. De preferencia, escrita en el cuaderno y una imagen, si no, por texto me lo envían. ¿Bien? Esta sería, Ah, eso le iba a preguntar. sí, algunos Profe, ¿cómo era la primera? temas de ¿Sistema su- feudal? de su letra, ¿ya? El feudalismo, ¿qué es el feudalismo? O averiguar qué es el feudalismo, Ya. ¿ya? Algunos por tema de que su letra es más o menos confusa. Yo, Ya, escríbame mejor por WhatsApp, ¿ya? Porque así entendemos, estamos claritos. También. Ya, Yo se ok. lo puedo escribir por WhatsApp, ¿cierto? Aunque se Sí. entienda mi letra. Sí. Por ejemplo, el Nico siempre hace las tareas ahí en su cuaderno y le quedan súper ordenaditos. Sí, igual. Ya, pero los que Ya, no profe, tienen buena entonces le letra, envío un audio. no, audio no, estoy escuchando audio. Ya, chiquillos, cuídense mucho, ya, espero su respuesta. Esta es la tercera tarea de nuestra asignatura. ¿Bien? Que estén yo, bien. profe. No, Terminan los está bien. cuestionarios. Chao. Chao, Ya. Chao, Chao, profe. profe. Que esté bien.